Fue un cruel giro del destino que se desvió del curso esperado. El plan era simple: archivar esos papeles del divorcio, se desvanecieron en el otro, pero todo cambió cuando mi suegro enfermó. La transformación de mi esposo fue Stark. No podía comprender lo que yo estaba escuchando cuando declaró que Tom y yo dividiremos su herencia. No. Nada. No hay provisión para una esposa incapaz de cuidar de su propia casa. Sin palabras vi consuelo en el ayuntamiento para iniciar el proceso de divorcio, pero allí me esperaba una sombría revelación. Mi nombre es Nancy, una ama de casa de 24 años, casada con Tom, 40 años, lo nuestro fue lo que llaman un romance. Mayo-diciembre desprovisto del encanto cinematográfico, simplemente un giro del destino. El destino se entrelazó cuando encontré empleo en la empresa de construcción del padre de Tom, la empresa que el patriarca tomó. Un gusto por mí, instándome repetidamente a mojar a su hijo. El motivo por el que Tom heredaría el reinado de la empresa, pero carecía de matrimonio adecuadas. La palmadita de Archfredich sobre el futuro de la empresa por temor a su desaparición. Sin haber conocido a mi padre a través de los círculos profesionales que el padre de Tom buscó personalmente, mi mano en matrimonio con un linaje lleno de construcción, el negocio de mi familia entrelazado con el de ellos. Generaciones. Mi padre, recordando el padre de Tom extendido en su juventud, no pudo descartar la propuesta por completo. Sin embargo, respetando la diferencia de edad, mi padre insistió en un periodo de noviazgo que quería Tom y yo para forjar una conexión ante el comité de matrimonio. Tom, consciente de la importancia del matrimonio para su ascensión, los términos de mi padre, por lo que Tom y yo nos embarcamos en innumerables citas, cenas, películas y excursiones de compras. Con el tiempo, nuestro vínculo se fortaleció y nos convenció de que el matrimonio era lo natural. Pronto nos comprometimos al siguiente paso, pero justo cuando abrazamos nuestra inminente unión, la salud del padre de Tom deterioró, relegándolo a los confines del hospital. Con Tom ocupado con el trabajo y su madre incapaz de conducir, la carga de cuidarlo recayó directamente sobre mis hombros. Cuando encontré a su prometido, me apresuré a asumir el papel de cuidadora de mi suegro enfermo en el hospital. Mi futura suegra no perdió el tiempo en recordarme mis deberes como cuidadora de la familia y me amonestó por lo que ella consideraba que las habilidades de limpieza de la casa eran evidentes. Defecto para alguien que se va a casar con un miembro de la familia. Nancy, apúrate, las horas de visita de la mañana están terminando, llévalo, ladró. Su lengua goteaba expectación a pesar de sentirse más una sirvienta que como una futura nuera. Lo agradecí. Las garantías y me apresuré a arrancar el auto. Los días se confundieron mientras atendía las necesidades de mi suegro, hasta que un día mi suegra me propuso mudarme, citando la conveniencia que me brindaría cuidarlo. Aunque parecía prematuro, la idea de ir y venir entre la casa de padres y el hospital me pesaba mucho. Acepté de mala gana, racionalizando que probablemente me mudaría pronto de todos modos. Había asumido que nuestra boda esperaría hasta que la salud de mi suegro mejorara. Entonces, ¿por qué no formalizar nuestra unión mientras yo me instalaba? No había susurros de que Tom tuviera relaciones pasadas, pero vivir bajo el mismo con él reveló verdades absolutas. A los 40 años, carecía de enredos románticos previos, un hecho que rápidamente se hizo evidente a medida que su tacañería y obsesión con las finanzas salieron a la luz. Tom siguió meticulosamente nuestros gastos, examinando cada centavo gastado en citas, comidas e incluso gasolina. Mientras tanto, el pendón de mi suegra, por su agudo sarcasmo siempre presente, hacía que el ambiente hogareño fuera opresivo, pero la generosidad de Tom no conocía límites cuando se trataba de su madre. Haciendo la vista gorda ante sus gastos extravagantes en viajes y artículos de lujo, no pude evitar preguntarme si la inquebrantable devoción de Tom por su madre rayaba en la obsesión, una que me dejó cuestionando la prisa con la que acepté casarme con esta complicada dinámica. Que mudarme antes de casarme me permitiría comprender mejor sus peculiaridades y la dinámica del hogar, pero contemplar el amor incondicional de mi padre por mí junto con la situación de mi suegro me dejó sin palabras. Ese día en particular quemé para tomar mi enfermedad. Suegro al hospital. Su condición ha empeorado desde el día anterior. En medio de mis preparativos, el trato de mi suegra hacia mí como una simple ama de llaves me puso de los nervios. Nancy, has preparado el desayuno, pero la forma en que limpiaste ayer fue inaceptable. Date prisa y hazlo, exigió. Los ojos pegados a la televisión mientras Tom se sentaba de brazos cruzados a su lado. Lo siento, no tengo tiempo. Tengo que llevar a tu marido al hospital.
Respondí intentando mantener la compostura a pesar de mi creciente frustración. Entonces, ¿no deberías haberte levantado más temprano? Tengo que salir y prepararnos el desayuno antes de que vayas, replicó ajena a la tensión que sus palabras pusieron sobre mí. No pude evitar preguntarme por qué ellos no podían manejar algunas tareas ellos mismos. La indiferencia hacia su propio esposo y padre me desconcierta. Suegro, por favor espera un momento, terminaré en un minuto, murmuré corriendo a preparar el desayuno y servirlo a Tom y mi suegra. Después de atender sus necesidades, dirigí mi atención a mi suegro ayudándolo a levantarse. Lamento haberte hecho trabajar tanto. Tengo que disculparme con tu padre también, dijo momentos antes de colapsar. ¿Estás bien?, pregunté con miedo apoderándose de mi corazón. Mientras corría a su lado con el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, Al ver a mi suegra y a mi esposo continuar con el desayuno como si nada hubiera pasado, mi mente se quedó en blanco, abrumada por la situación, hasta que las sirenas aullantes de la ambulancia me devolvió a la realidad. Cuando la ambulancia llegó unos minutos más tarde, mi esposo se apresuró a declarar que lo sentía. Tengo que dejar que tú te encargues del resto. Tengo trabajo que atender, así que por favor cierra con llave, y se fueron dejándome sola con mi suegro afectado. A nuestra llegada al hospital, había recuperado la conciencia y fue admitido rápidamente. Cuando los procedimientos del hospital y las explicaciones de los médicos concluyeron que la oscuridad había afuera. Quiero dejarte algo, Nancy, como muestra de mi disculpa por someterte a mi ingrato hijo y esposa, murmuraba mi suegro semanalmente mientras nos sentábamos juntos en su cama de hospital. He estado demasiado preocupado por el trabajo para entender realmente lo que ha estado sucediendo en casa, confesó expresando arrepentimiento por presionarme para que me casara con. Al poco tiempo, Tom y mi suegra entraron a la habitación. Su preocupación era palpable mientras preguntaban sobre la condición de mi suegro, compitiendo con ellos como familia. Les aseguré que estará bien, solo necesita descansar un poco y estará fuera. Pronto les conté el pronóstico del médico, aunque parecía que la desaprobación de Tom y la decepción mi suegra se mantenían estables, aunque solo fuera en mi percepción. Días después, mientras me preparaba para visitar a mi suegro, tanto Tom como mi suegra me entregó un documento con líneas verdes, una sentencia de divorcio. Es lo que has estado deseando todo el tiempo, no es casarte con alguien mucho mayor que tú, pero tú. ¿No funcionó? Tom se burló revelando que él había escuchado la conversación en el hospital. Mi padre tenía la intención de dejarte una parte de su herencia, pero no te daremos un olor, solo ve a solicitar el divorcio y listo. Escupió venenosamente, sus palabras mezcladas con blasfemias. Me quedé estupefacto, un arrebato repentino me tomó por lo que tartamudeé, luchando por comprender una traición que se estaba desarrollando ante mí sin enfrentar mi incredulidad. Tom persistió, solo ve a la oficina del gobierno, dividiremos la herencia de mi padre en partes iguales, no hay nadie más con quien compartirla y, ciertamente, no hay dinero para una esposa que ni siquiera puede administrar su propia. Las palabras que escuché fueron espantosas a pesar del inminente alta de mi padre y suegra del hospital. Su conversación insinuaba una expectativa de su fallecimiento, lo que me provocó escalofríos. ¿Cómo puedes ser tan sin corazón? Él, tu familia, se recuperará cuando regrese a casa. Protesté tratando de disipar el siniestro aura y su insinuación de que codiciaba su herencia. No te burles de mí con tales acusaciones. La herencia es lo último que tengo en mente. Repliqué buscando con indignación. Este matrimonio nunca fue mi deseo. Para empezar, con determinación corrí a la oficina municipal después de completar los papeles de divorcio. Necesitaba trabajar con estas personas para sacarlos de mi vida de inmediato, pero presentarme. La recepcionista, con expresión perpleja, insinuó un refrigerio inesperado. Mi nombre no coincidía con sus registros. La confusión aumentó hasta que proporcioné mi nombre de soltera, que se alineaba perfectamente. Me di cuenta, como una tonelada de ladrillos, de que nunca habíamos estado casados legalmente cuando vi las respuestas de mi suegra. Su respuesta indiferente fue exasperante. Oh, lo olvidé por completo, lo he tenido todo este tiempo. Ella admitió casualmente su falta de responsabilidad. Exasperante, no pude contenerme. Tú deliberadamente lo retuviste, tratándome como a un sirviente, pero ahora eres como si fuera un asunto trivial. Arremetí contra la frustración. El hervor de su risa al otro lado de la línea solo alimentó mis
Estaba claro que ella no albergaba ningún remordimiento, necesitaba preocuparse por su parte de The Inheritance. Se rió entre dientes, sus palabras goteaban con desdén, el sonido de una risa bulliciosa de Tom caló en mis nervios, curando un furia hirviendo dentro de mí. Me negué a dejar que se salieran con la suya con su engaño llamando. Mi padre le imploré que me acompañara a la oficina del gobierno. Con una rápida explicación colgué y vi cómo mi padre se apresuraba. En su evidente sorpresa frente a mi padre exigí una explicación a la persona que me había asistido hace unos momentos armado, con un certificado de residencia. Cubrí la verdad. No solo se había mi nombre sino que mi dirección permaneció sin cambios. Me habían engañado haciéndome creer que porque había registrado mi matrimonio mi dirección no había cambiado durante mi estancia en esa casa, pero me cargaban con la etiqueta de esposa de Tom y me obligaban a soportar un trabajo incesante frente al problema de la herencia. De repente, dijeron que dejara la injusticia de todo esto. Me dejó tambaleante e incluso mis modales típicamente amables. Padre. Estaba sin sentido. Juntos nos apresuramos al hospital donde yacía mi suegro. Cuando llegamos, mi suegro, al notar la presencia de mi padre, ofreció palabras corteses sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba dentro de nosotros mientras le explicaba la situación a mi suegro. La expresión de la pasó de la calma a la agitación. Nos reunimos en su habitación del hospital para deliberar sobre las repercusiones para Tom y mi suegra, quienes no lo habían visitado desde su hospitalización. En un giro sorprendente, el padre de Tom propuso una solución para que mi padre. Tom no era apto para asumir el manto de la familia y pretendía confiarle a mi padre la responsabilidad de salvaguardar su negocio. Afortunadamente, la rentabilidad de la empresa del padre de Tom significaba que una fusión con el negocio de mi padre no implicaría pérdidas mientras la empresa perdurara en algún momento. El padre de consideró que era un resultado aceptable dado el carácter de Tom. Los clientes y empleados probablemente se irían si él asumía el control de Doom para la empresa. A la luz de esto, la elección estaba clara. Tom no era apto para liderar. Tomé una decisión que creía que era esencial. Para el futuro de nuestra familia era medio más eficaz para salvaguardar la empresa de caer en manos de nuestros parientes menos escrupulosos. El padre de Tom estalló en carcajadas anunciando su intención de divorciarse. Ella está tan obsesionada con el dinero que se pasa los días entregándose al lujo, descuidando a su marido. Ella está recibiendo lo que se merece, declaró buscando la validación. Mi padre y de mí, intercambiamos miradas de complicidad y reconocimos en silencio que se trataba de una retribución adecuada. El equipo legal y los contadores que mi padre había reclutado entraron en acción al día siguiente. Después de una cuidadosa deliberación, se decidió fusionar Toms, la empresa de nuestro padre y la nuestra, conservando nuestro apellido Tom. De su vicepresidencia fue rápidamente despedido mientras un ejecutivo prometedor de nuestras filas asumía su puesto. Las decisiones finales esperarían el regreso del padre de Tom al trabajo, tomando a Tom y a su madre completamente desprevenidos. Así comenzó la cuenta regresiva para su caída. Otoño. 2 semanas después, mi suegro se recuperó por completo y fue dado alta del hospital acompañado por mi padre. Completé los trámites del alta y lo llevé a casa. Al llegar, mi suegra estaba notoriamente ausente y Tom estaba inmerso en su trabajo. Como siempre, su insensibilidad era palpable. Pocos sabían que al día siguiente volverían a mi lugar de trabajo original. A la mañana siguiente encontré un nuevo vicepresidente. Su lugar. El padre de Tom residía durante una reunión matutina en la que se reveló el destino de la empresa. Y los cambios por venir. Tom agarrando una carta de despido y mi suegra sosteniendo una sentencia de divorcio quedaron infundados. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué estabas pensando? Tom exclamó desconcertado por el repentino giro de los. El repentino arrebato me tomó desprevenido. No escuché sobre esto. ¿Cómo pudo estar sucediendo esto tan de repente? ¿Qué estabas pensando? Exclamé desconcertado por el giro de los acontecimientos. Toda la sala de conferencias se quedó en silencio, sorprendida al ver a Tom y su suegra despotricando frente a todos, pero en medio del caos, el padre de permaneció sereno. Ese es exactamente el tipo de locura que esperaba, comentó con una sonrisa. Sus ojos brillaban con satisfacción tan pronto como me vieron. Las acusaciones volaron. Eres tú, hiciste algo, ¿no es así solo porque lo harías? No conseguirás tu herencia, me acusaron señalando con el dedo. Yo no hice nada.
Ustedes empezaron todo esto. Cuento. Ed se siente cada vez más frustrado por sus acusaciones infundadas, sintiendo la tensión. El padre de Tom intervino. Su tono firme. Ya es suficiente. Estás perturbando la reunión matutina. Afuera, ordenó su mirada de mala gana. Tom y su suegra fueron escoltados afuera por empleados cercanos. Una vez que recuperaron la compostura, buscaron perdón tanto de mí, del padre de Tom, pero no tenía intención de aceptar sus disculpas de Halloween y prefirieron ignorarlos. A pesar de su persistencia, poco a poco dejaron de presentarse en la empresa. Las medidas de seguridad se reforzaron tras su entrada y el padre de Tom les pidió que abandonaran su casa. Ahora residen en un humilde apartamento cerca de antigua residencia. Mientras tanto he retomado una vida pacífica como un oficinista. Mientras mi padre todavía está hirviendo de ira, se está preparando para presentar un reclamo de compensación contra Tom y su suegra por sus acciones. Sus vidas se han convertido en una espiral de desesperación, un marcado contraste con la tranquilidad que ahora disfruto. Parece que perseguirlos